Aleluya. Quiero hablarles esta mañana acerca de un concepto que está puesto en la palabra allí de forma tan clara para nosotros, porque nos dibuja el espíritu en el cual debemos vivir los hijos de Dios en este mundo, y es el concepto de la inminencia. De hecho, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero vamos a enfocar esta palabra hacia otro ámbito, y para esto quiero que nos conectemos con este conocido texto de Hechos capítulo 2. Capítulo 2 de Hechos, entre el verso 1 y el verso 4. Entonces vamos a tomarnos de esta palabra para hablar de este concepto maravilloso que tiene que empapar nuestros corazones para que seamos una iglesia continuamente bendecida. Amén. Continuamente llena del Espíritu Santo que... Gracias, Señor. Entonces, ¿lo tenemos? Bien, dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente, ¿puede decir conmigo esa palabra? Qué linda palabra, ¿verdad? Vamos a desarrollarla en toda su esencia, esta bendita palabra. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aleluya. Y el cual, o este viento que soplaba, ¿no es cierto?, que vino de repente, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas, o se les aparecieron, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gracias, Señor. Padre, gracias por esta palabra. Creemos que es este pan maravilloso del cielo para hoy, a todos nosotros, Señor, que nos va a dar nuevas fuerzas, nuevas expectativas. Señor, nos va a insertar en el ámbito, Señor, de tu gloria, en el espíritu en el que debemos andar juntos, Señor, ciertos de tus promesas, ciertos de tus verdades eternas, y de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y ese perfeccionará significa, Padre, lo creemos juntos, que no terminaremos siendo una iglesia pequeña, insignificante, sino, Señor, tendremos una gran significancia sobre esta comunidad, porque tú nos llevarás de gloria en gloria. Lo creemos, lo declaramos, lo anunciamos, Señor, y esta es nuestra fe, y te damos gracias por eso, porque esta fe viene de ti. Aleluya. Así que creemos, Señor, en una rica reunión, en una rica palabra que va a activar en nosotros una fe para vivir, Señor, en el espíritu en el cual debemos vivir cada uno. Te damos gloria y alabanza y declaramos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Sí, gracias, Señor. Gracias por ese amén. Aleluya. Entonces, amada iglesia, inminencia es un término que habla del diccionario sacado, ¿no es cierto? Habla de la proximidad en el tiempo de un suceso en particular. Cuando alguien está en inminencia, normalmente se plantea en términos negativos, porque es inminente la destrucción de cierto lugar, porque se complicó la historia, etcétera. Pero nosotros los cristianos creemos en otra inminencia, en una expectativa de un suceso que acontecerá en nuestras vidas, y que ese suceso nos mantiene expectantes, es otra palabra que está relacionada, o sea, nos mantiene con los sentidos abiertos. Hay tres cosas en el caminar cristiano que son inminentes en el cristiano, para que usted las tome en cuenta. Tres cosas importantes. Primero que nada,
la venida del Señor, por supuesto, ¿verdad? Es inminente. En cualquier momento el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, en primer lugar, nos arrebata. Por ahí comienza el gran acontecimiento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que no es un acontecimiento de un solo momento, sino que es un largo periodo de tiempo, sobre los 3 años, ¿verdad? El cual comienza con nuestro arrebatamiento. ¿Cuántos se van con Cristo? Aleluya. Gracias, Señor, porque el Señor nos sustenta y nos está perfeccionando. Entonces, nos está perfeccionando, termino la frase. Pero este es uno de los momentos gloriosos de nuestra vida. El segundo evento que tiene que ver con inminencia es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios te alcanzará. ¿Cuántos saben? Y eso es siempre inminente. En cualquier momento cambia tu historia. Y la bendición te alcanza completamente, y lo que antes te costaba, ahora ya no te cuesta tanto. ¿Sí o no? Se trata de que la bendición te vaya enriqueciendo cada vez más en todos los aspectos de tu vida, de manera que tu generación será bendita en la tierra y será poderosa. De manera que el gozo del Señor será tu gran corona todo el tiempo de tu existencia, y eso va a producir una vida fructífera en abundancia. ¿Lo creen? Claro que sí, porque estamos llamados a ser fructíferos. Y la esencia de fructificar tiene que ver con la bendición de Dios. Entonces, el segundo evento inminente en nuestra vida es la bendición de Dios. Pero el tercer evento, y es del cual yo les quiero hablar esta mañana, que es inminente, porque es un acontecimiento que tiene que ver con un de repente, como dice la palabra, ¿no es cierto? Es la manifestación del Espíritu Santo de una forma extraordinaria, que lo llamamos avivamiento, que lo llamamos derramamiento, que tenemos una serie de términos que están en la palabra y nos están indicando que el Señor está haciendo en nosotros una obra poderosísima, y que papá es un papá de sorpresas, porque el premio de tu fe son los premios de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree en Dios crea que Él existe, ¿no es cierto? Y que Él es galardonador. Él le regala a los que esperan en Él. ¿Cuántos están esperando en el Señor? Dios va a premiar tu fe. Y una de las cosas evidentes e inminentes como Dios premiará tu fe es con el derramamiento del Espíritu Santo sobre tu vida. Aleluya. Nosotros tenemos el privilegio ahora que está en nuestra vida. Pero hay una manifestación gloriosa de los hijos de Dios que nos potencia, que, como dice la Escritura, produce este dunamis, esta explosión de gloria que nos hace traspasar todas las barreras de la imposibilidad, todas las barreras de la incapacidad y de las carencias. ¿Se ha sentido carente? Yo me he sentido carente muchas veces. Pero Dios tiene un plan para tu vida, y Él va a llenar tu corazón y te va a hacer explotar en gloria. Entonces, una vida de inminencia es una vida activa en la fe, en la esperanza y en el amor, diría yo, en términos de resumen de lo que estamos diciendo ahora, que son los 3 grandes pilares del caminar cristiano. Porque tú estás continuamente esperando que esto se multiplique. Tu fe se va a multiplicar, tu esperanza se va a multiplicar, tu amor se va a multiplicar exponencialmente. ¿Cuántos lo creen? Gracias, Señor. Entonces, como les decía, hoy yo quiero hablarles acerca de esta inminencia. Como dice aquí el libro de Hechos, quiero hablarles del de repente. El de repente bendito del Espíritu Santo entre nosotros. Que es una cosa interesante que la podamos experimentar juntos. ¿Sí? Gracias, Jesús. Si nosotros experimentamos este de repente del Espíritu Santo,
que es entre nosotros. Nuestra historia, nuestro ritmo, nuestros acontecimientos tendrán un cambio extraordinario. Aleluya. Lo que no pudimos hacer durante años, el Señor lo hará en poco tiempo. Por eso es importante que reflexionemos acerca de esto. Y más común que una reflexión que nos deje pasivo, es una reflexión que active en nosotros este sentido expectante de gloria en que el Señor hará algo extraordinario. Vale la pena que tú y yo nos reunamos, vale la pena que tú y yo traspasemos todas las barreras, superemos todas las situaciones, arreglemos todas las cosas, nos cosamos todas las hilachas, etcétera, etcétera, porque el Señor hará algo extraordinario con nosotros. Hay tantos libros que nos alentan, partiendo desde la Biblia misma, libros testimoniales de cómo Dios, gente que era tan pequeña, tan insignificante en su medio, vino un de repente y eso cambió su historia. ¿Verdad que sí? Muchos libros al respecto de eso, de bonitas situaciones, que se los recomiendo que los lean y se alimenten de ello, porque Dios está atento a tu historia. Papá es recompensador de tu fe. Papá no dejará que tu fe quede allí sin que se destaque. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde la iglesia debe destacarse. Y la iglesia somos tú y yo. La iglesia está compuesta por cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una propia historia, ¿verdad que sí? Y esta historia, lo maravilloso es que está siendo sustentada, patrocinada, sostenida por el Rey de la Gloria, el Dios que todo lo cubra y todo lo hace. Gracias, Señor. Entonces el de repente es un concepto que como comunidad en el Señor, como gente que está unida por una visión y por un llamado del Señor, debemos aprender a desarrollar. Tú y yo debemos aprender a desarrollar los de repente de Dios. Vivir en esta expectación maravillosa. El de repente es un evento inminente, diría yo. Y aunque parezca redundante el asunto, no lo es. Porque es una verdad que nos hace pensar continuamente. Resulta que, por causa del desgaste de la vida, el andar de la fe, el caminar continuamente, la fe tiende a disminuirse. Y cuando la fe se disminuye en alguna medida, solamente significa que Dios se aleja de nosotros. No porque Él se aleje de nosotros, sino porque nosotros nos alejamos de Él. ¿Verdad que sí? Porque dejamos de considerar el razonamiento primero que sustenta nuestra vida. Entonces eso trae desánimo en nuestro caminar y ya empezamos a pensar como todo el mundo piensa. Y los hijos de Dios tienen una forma de pensar distinta. Y esa forma de pensar tiene que ver con este concepto de inminencia, con este de repente. Algo sucederá de repente que cambiará tu vida y la mía. Eso era para que dijeran una vez. Extraordinario. Por eso los invito a considerar algunas cosas importantes que me guió el Señor a pensar y reflexionar sobre esto, que nos van a ayudar a que nosotros seamos una congregación activa, para que lleguemos a ser una congregación significativa. Amén. Si nos volvemos activos, vamos a ser significativos, porque vamos a tener resultados extraordinarios. Y no se trata solamente de que alcancemos una plenitud de muchos. Eso es potente, ¿sí o no? Claro que seamos muchos va a ser potente, pero que seamos muchos de calidad, muchos llenos del Espíritu Santo, muchos enviados, muchos vueltos con pasión para que se den por entero
en revelación por la obra del Señor. No que va a hacer cosas porque las tiene que hacer, no porque va a hacer cosas porque está postulando un puesto. Usted va a hacer algo en Dios porque algo te mueve de aquí adentro que te renueva todos los días. ¿Sí o no? Por eso nuestra fe se mantiene firme en este ámbito y no se cansa hasta desmayar. Gracias, Jesús. Entonces déjame hablarte de estas cosas. ¿Cómo? La pregunta clave aquí. ¿Cómo entonces este ámbito de inminencia puede plasmarse entre nosotros, en nuestro sentir, de tal manera que se haga manifiesto, que sea la característica de nuestros días? Primero, tú y yo tenemos que aprender a vivir y a desarrollar una fe profética, digo yo. Tú y yo tenemos que aprender, y estamos en ese trabajo. Estamos enseñando sobre la fe, estamos tratando de hacer todas las cosas con una fe cada vez más genuina, que nuestro creer brille y que sea lo que nos hace conquistar las cosas que no podemos conquistar. Entonces, esto tiene que transmitirse de tal manera entre nosotros que sea la característica como iglesia. Una iglesia de fe que crece, y crece porque tiene una fe que yo le llamo una fe profética. Déjame hablarte de la idea. Si tú quieres vivir en inminencia de los de repentes divinos, o sea, en otras palabras, entendido, cierto, expectante a que en un santiamén, ¿se acuerda esa expresión? En un de repente nuestra historia va a cambiar. ¿Sí? Vuelvo a repetir la idea. Lo que no pudimos hacer durante años, y no me refiero solamente a la comunidad de los creyentes, sino que esto que vivimos en comunidad, este espíritu que nos absorbe, hace que nosotros vivamos una vida particular. Nuestras relaciones matrimoniales, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras relaciones de trabajo, etcétera, etcétera. Todo se vuelve tan potenciado, tan extraordinario, que explota. Y todo nos empieza a resultar como corresponde. ¿Cuántas veces no ha leído un artículo, un libro o una noticia? La ha leído. Qué bonito lo que les pasó. Y a mí, como dice la Pepi, pero viene para ti. Entonces, tenemos que aprender a vivir, y para eso, vivir en este ámbito, tenemos que aprender a vivir con el lenguaje adecuado. Lenguaje adecuado. Por eso dice, desarrolla una fe profética. Y una fe profética tiene que ver en primer lugar con que tú y yo nos unimos para hablar una misma cosa, con un mismo sentido de vida, con una misma visión. ¿Sí? Una misma expectativa. Visión habla de aquella seguridad proyectada en tu corazón que te hace ver o que te ubica en el tiempo futuro. ¿Dónde vamos a estar nosotros en 5 años más? Esa gente que tiene una visión. Y lo que nos pasa comúnmente, que el mundanal ruido y la cosa regular que nosotros hacemos a veces, como no se potencia todo lo que debiera potenciarse en Dios, va perdiendo esa esencia de visión que nos hace vivir claramente proyectados. Por eso el Señor ha preparado este tiempo para que seamos renovados en esto. Para eso nos vamos a acercar a desarrollar juntos una vida de fe profética. La palabra dice: el justo vivirá por fe. Y esto significa en la práctica que tu fe y la mía se hacen manifiestas a través de lo que nosotros hablamos en este creer que tenemos. ¿De qué estamos nosotros hablando acerca de lo que nosotros somos como iglesia en esta comunidad o en esta ciudad? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos con respecto a nuestra oración?
Hablamos con respecto a una seguridad, hablamos con respecto o hablamos con respecto a una necesidad solamente que tenemos. Porque esa es la tendencia natural. Mi fe en lo natural se proyecta en la medida de mi necesidad. Pero en lo espiritual, mi fe se proyecta en la medida en que yo voy esforzándome en la convicción que estoy manifestando con respecto a los hechos. Mi fe se desarrolla y se proyecta en la medida en que yo voy desarrollando convicciones. Convicciones tienen que ver con palabras que yo hablo. ¿Me entiende o no? Y eso en todos los ámbitos de la vida. Entonces, sí, como iglesia tenemos que proyectarnos cuanto más como familias. ¿Cuál es la proyección que tú tienes acerca de tus hijos en adelante? ¿Lo que está sucediendo hoy o lo que tú estás sembrando a través de tus oraciones de fe en el Señor? Por esto es que decimos que tenemos que desarrollar un lenguaje adecuado. No podemos ser una iglesia que desarrolla una fe profética si no aprendemos a desarrollar el lenguaje de la fe, la palabra que tiene que estar en nuestros corazones. Así es que decimos que debemos desarrollar una fe profética, porque se trata de hablar de aquello que estamos creyendo que sucederá. ¿Sí? Iglesia, ¿qué estás tú creyendo que sucederá con respecto a tu familia? ¿Qué estás tú creyendo que sucederá con respecto a tu matrimonio y con respecto a la iglesia? ¿Qué crees tú que sucederá? ¿Que nos va a alcanzar el status quo? ¿Que nos va a alcanzar la complicación y nos va a dejar disminuido todo el tiempo? ¿O que Dios hará algo entre nosotros y de repente, por causa de que hemos sido fieles en permanecer, el Señor irrumpirá y cambiará nuestra historia? Entonces, eso se trata de estar insertos y cambiar de la ficción a la realidad. Aleluya. La ficción es la esperanza, el anhelo, la ilusión que tú podrías tener, o yo podría tener, ¿verdad?, de que la cosa no resulte. Pero si yo me voy al lenguaje que corresponde, me alineo con lo que Dios dice acerca de nosotros, que, por ejemplo, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Por ejemplo, que de repente vino entre ellos y sonó un estruendo como de un viento recio y llenó toda la casa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y su historia cambió. Si tú y yo comenzamos a hablar en comunión acerca de ello, entonces se desarrollará, ¿sabe qué? Una atmósfera de fe profética que le dice a las circunstancias y a las debilidades y las carencias nuestras: ¿quién es nuestro Dios? ¿Cuáles son nuestras expectativas y nuestra seguridad en el Señor? ¿Se anima con esto? Anímese, porque me sube la presión con tanto calor. Entonces, tú y yo tenemos que hablar de lo que estamos esperando que sucederá entre nosotros. Y ese entre nosotros es algo que nosotros tenemos que considerar de todo corazón, hermanos. Lo que suceda a nosotros es una cosa, pero lo que suceda entre nosotros es absolutamente extraordinario. ¿Sí? Eso tiene una consecuencia poderosísima en Dios. Porque, insisto, una cosa es que al Javiño con la María Jesús les pase y se pongan más bonitos de lo que son. ¿Son bonitos ellos o no? ¿Gané el premio? Gané el premio. Y se pongan más bonitos de lo que son. Y les pase a ellos y nosotros, qué bonito el Javier y la María Jesús que les va tan bien. Pero otra cosa es que algo pase entre nosotros que nos haga andar en el mismo espíritu, bajo la misma consecuencia, bajo la misma gloria. Que no sea para uno más o para otro menos, porque Dios es Padre de todos, en todos, por todos. ¿Sí o no? No hay diferencia. Por eso es el Espíritu
espíritu que nos tiene que guiar. Y el espíritu que nos tiene que guiar es un espíritu de fe profético. Aleluya. O sea, tú crees y a tu creer le da vuelta, le saca el jugo, le produce argumento para que hable consecuentemente cosas que tienen que suceder. ¿Sí o no? Hay cosas que tienen que suceder entre nosotros que van a hacer la diferencia en nuestra vida. De manera que el resultado común afecta el resultado particular. Mira que suena hasta científico. ¿Ah? Amén, iglesia. El resultado común de la iglesia, lo que Dios está haciendo entre nosotros, produce un resultado extraordinario, particularmente en cada uno de nosotros. Y ese es el fin de Dios. Y así tenemos que concebir el reino, y así tenemos que concebir la iglesia. ¿Sí, hermanos? La iglesia es el conjunto de personas que mantienen una misma expectativa en el tiempo por la gracia del Espíritu Santo manifestado entre ellos, que les permite encontrarse con toda la bendición de Dios. ¿Lo anotó? Porque ya se me olvidó. El alemán quiere agarrarme, pero el Señor me libra. ¿Cuántos creen? El entendido entiende. Primero, entonces, vivamos y desarrollemos una fe profética. En segundo lugar, aprovechando de que estamos juntos, aprovechando de que tenemos interés por la palabra de Dios. Pregunta del predicador: ¿cuántos tienen interés por la palabra de Dios? Ahí te quiero ver. Estamos pensando en esto de acomodar las cosas de tal manera de que podamos tener todas las facilidades para crecer en el Señor, de que volvamos al tiempo de las escuelas. Entonces la reunión no comienza a las 11:30 de la mañana como comenzamos habitualmente ahora, sino que comience a las 10 con una escuela. ¿Cómo estamos con eso? A los machiculeas. Todo amén quedó. Bueno, aprender. Pero escucha bien, para que podamos disfrutar de repente de Dios que va a cambiar nuestra historia, y vivamos con este sentido de inminencia en cualquier momento. Lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado orando, va a dar un resultado extraordinario. Amén. Eso, para que aprendamos de esto, tenemos que aprender a vivir en comunión y unidad. Obvio, porque eso dice la palabra. Ponme Hechos, por favor. 2:1. Llegó el día de Pentecostés y estaban todos, ¿cómo estaban todos? Unánimes juntos. ¿Cuántas veces no se ha predicado de esto y se ha hablado de esto? Y nunca es redundante, nunca está de más. Que tú y yo nos reunamos es importante. ¿Cuántos creen? Es importante que tú y yo nos reunamos, pero que tú y yo estemos unidos es determinante. Una cosa es importante: que nos reunamos, que disfrutemos juntos de la presencia del Señor. Pero que tú y yo estemos unidos definitivamente va a determinar, como resultado, va a arrojar un resultado que tiene que ver que nuestra comunión produce un impacto de Dios. Amén. Cuando tú y yo estamos unidos en el Señor, unidos, de manera que tenemos un mismo sentir, de manera, primero que nada, que tenemos un mismo Señor, que manifestamos un mismo esfuerzo, que vamos en un mismo sentido. Nadie que anda pensando allá o acá, nadie que va para allá o para acá, todos en una misma dependencia, dependientes los unos de los otros. Eso es unidad. ¿Sí?
unidad en la diversidad, vale la pena decirlo. O sea, cada uno somos diferentes en particular, ¿verdad que sí? Y en esa diferencia nos respetamos y nos amamos y nos valoramos en esa diferencia. Pero en esa diferencia estamos absolutamente unidos para ser uno en el Señor. Y cuando tú y yo caminamos en esa unión, nuestra comunión produce un resultado. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir, porque eso es lo que Dios quiere que vivamos. Dios no tiene interés en que se produzca una reunión de personas. Dios tiene interés en que la reunión de una cantidad de personas llamadas por Él produzca un impacto tal que están unidos en un mismo acontecimiento, unidos en un mismo poder, unidos en un mismo Señor, unidos en una misma gracia. Por eso tenemos que, decimos, aprender a vivir en la comunión y que produce unidad. Comunión que produce unidad. Nuestro texto dice que este evento extraordinario del Espíritu Santo se manifestó como precisamente en esto, en un evento de absoluta comunión en unidad. Y nosotros, parte de nuestra idiosincrasia, o sea, las ideas existenciales que nos unen como personas de un mismo país y que tenemos las mismas costumbres y las mismas tendencias de pensamiento, eso contrarresta de alguna manera esto, y nosotros tenemos que sobrepasarlo, porque los chilenos por naturaleza somos más desunidos que el resto. Por eso tenemos problemas de identidad como nación en el mundo y no hemos aprovechado los maravillosos recursos que Dios le ha dado a este país. ¿Se ha fijado que este país es extraordinariamente rico? ¿Se ha fijado en eso? Fíjese nomás en la noticia que está en boga. ¿Cuál es la noticia que está en boga? El litio. Pucha que somos ricos, ¿sí o no? Tenemos el recurso de litio más grande de todo el mundo. No hay país que tenga más riqueza que esta. ¿Y cuál es el futuro del litio? La energía, porque todo se va a mover a pila, ¿o no? ¿Somos ricos o no somos ricos? Pero la desunidad de la nación hace que ese recurso no se aproveche, porque nosotros no solamente deberíamos explotar el litio y sacarlo de la tierra, sino desarrollar la tecnología para exportarlo al mundo. ¿Qué es lo que nos pasa con el cobre? ¿Sí o no? Producimos cobre en gran escala, pero le compramos alambre de cobre a los chinos. Bueno, dejemos las noticias del país de lado y apliquemos esto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que trascender a esta cultura común nuestra e impactar a nuestra nación con un espíritu de unidad. ¿Cuál es la característica, valga la redundancia, que ha caracterizado a la iglesia chilena, iglesia cristiana evangélica? No. Somos capaces, por la cantidad que somos, más del 15% de esta nación, se dice en términos conservadores, somos capaces de dirigir esta nación. Y tienen que pasar cosas muy extremas para que Dios logre eso, ¿sí o no? ¿Qué pasa si tú y yo comenzamos a entender que no solamente tenemos que reunir, que tu presencia aquí cada domingo no es que sea importante, tu presencia aquí cada domingo, cada semana, pongámosle los jueves también, íncale, cada semana sea determinante. Y este sentir, y este compromiso, este esfuerzo que hacemos, porque hacemos esfuerzo para tomarnos un tecito o un cafecito, algo, pero el esfuerzo para, ya empezó a pegar palo el pastor, pero dale, ¿me entiendes o no me entiendes lo que voy a decir? Somos livianos, que decimos no tengo tiempo para ir. Y
unirse con tus hermanos en un mismo espíritu de compromiso es determinante para el futuro de esta nación. ¿O no, iglesia? Porque de repente Dios cambiará nuestra historia y lo pequeño que hemos sido y lo débil que hemos sido se convertirá en grandeza. Y todas nuestras oraciones tendrán un resultado extraordinario, mucho más allá de lo que nos imaginamos. Cosas que oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre, ni visto por ningún otro ojo. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, una fe profética. Unamos nuestro lenguaje. Hablemos una misma cosa con respecto a nuestro futuro. Y por ende, como tenemos un futuro en común, nuestro futuro en particular será sostenido. ¿Cuántos lo creen? Esforcémonos en aprender este lenguaje de fe, de manera que hablando una misma cosa, nosotros estemos proyectados en el mismo espíritu y aprendamos a vivir en una comunión unida que causa efectos extraordinarios. ¿Está bueno el discurso, sí o no? Usted y yo tenemos que hacerlo práctico. Por penúltimo, 4 cosas quiero decir. Extraordinario. Hace de las 3. Estamos creciendo. Fundamental. Pregunto a la iglesia, ¿de dónde vino el estruendo que los dejó a todos atónitos? Eso fue el efecto que se produjo. Pero ¿de dónde vino en términos de lugar? ¿De dónde vino? De repente vino del cielo. Esa es otra cosa que tú y yo tenemos que aprender a vivir en esta unidad que vamos a desarrollar. Porque si usted se esfuerza en venir continuamente, convivir con sus hermanos en un mismo crecimiento, ya no vamos a andar uno pensando una teología por un lado y una teología por el otro. Todos vamos a ir teniendo la misma revelación. Amén. Porque vamos a ser inducidos, conducidos, estimulados a pensar la palabra con más cuidado y sacar conclusiones más acertadas a lo que Dios ha escrito. ¿Sí o no? Vamos a tener una mejor visión e interpretación de la palabra. Y eso va a producir que vamos a aprender juntos a subir al cielo. El primer aprendizaje que teníamos que desarrollar era aprender al lenguaje. El segundo aprendizaje era a tener una comunión en unidad. Y tercero, aprender que juntos subamos al cielo. Porque no estamos esperando que algo humano suceda. No estamos esperando ser una mejor organización. No estamos esperando ser una mejor comunidad de tal manera que tengan más recursos, etcétera, etcétera, ni mejor política de ministerio y tanta cosa. Estamos esperando que el Dios nuestro nos potencie y nos llene del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces esperamos algo del cielo. Todos los días de nuestra vida esperamos que el cielo nos sustente. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos del cielo. Nuestro reino es el reino de los cielos. Aleluya. Y como nosotros tomamos del reino de los cielos, afectamos la tierra y manifestamos el reino de los cielos aquí en la tierra que está destituida de la gloria de Dios por causa del pecado. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Están conmigo aquí todavía? Entonces, iglesia, por esto, en el caminar de nuestra fe debemos aprender ¿a qué? A subir al cielo. ¿Eso qué significa? Que tu oración, tu alabanza, tu comunión con los santos en la adoración debe llevarte por entero al reino de los cielos, todo el tiempo. Cada vez que tú y
cual sea la actividad que tenemos, eso tiene que ser una ocasión que nos lleva al cielo. Amén. Que nos hace traspasar las barreras de lo humano. Por eso es que decimos que no somos una comunidad y un club social que se reúne para estar contento y creer juntos en el Señor. Pamplinas humanas. Nos reunimos por la gracia de Dios, pero en el ámbito del cielo. Y nuestra expectativa tiene que ver con que el cielo aquí se une con la tierra. Casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí o no? Hermano, ¿usted ha leído el letrerito que tenemos atrás colgado? El celestito. Al lado de Héctor Bonito. Mira, sale este verso. ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Quién lo ha leído? Levánteme la mano en honestidad. Ya, tarea. Léalo antes de irse. Eso habla de nuestras expectativas. Tiene que ver con un salmo, el canto de un salmo. ¿Qué es lo que va a pasar en esta casa? Producto de que Dios se manifiesta entre nosotros. Cosas del cielo vienen. Cosas del cielo nos sustentan. Cosas del cielo nos transforman. ¿Sí o no? De manera que si usted está en una situación particular, complicada, en un plano familiar o en un plano económico, usted viene a este ámbito, y este ámbito, como está cargado con la gloria del cielo, afecta tu presente, ¿sí o no? Y te llevas para la casa no solo una expectativa, no solo un deseo de que algo suceda, sino que te llevas a la casa una unción, una gracia, una gloria que va a cambiar tu situación. ¿Lo cree o no lo cree? Por eso hay que aprender, porque esto no es mágico, esto se adquiere a través de una práctica continua que parte por cambiar tu forma de hablar, que parte por cambiar tu forma de valorar. ¿Quiénes somos nosotros? Tan importante que nos reunamos, yo voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Sí, iglesia. Aleluya. Termino con esto porque ya me caurié, como dijo el guaso. En términos físicos digo. En el espíritu estamos vivitos, deseosos de desatar esto que voy a desatar sobre ustedes. Iglesia, toma atención. Primero, ¿qué aprendes? Mismo lenguaje. Amén. Un mismo hablar juntos. Una fe que profetiza. Una fe que te da argumentos consistentes para hablar las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es profetizar. ¿Sí, iglesia? Amén. Aprendemos un lenguaje. Aprendemos ¿qué? A desarrollar un mismo espíritu, de manera que nuestra reunión, nuestra común unión, hace que eso produzca cosas extraordinarias. ¿Sí? En tercer lugar, este aprendizaje nos lleva a que juntos tenemos oraciones tan potentes que cuando oramos por los enfermos, cosas suceden. Dígame usted, ¿cuántas de nuestras oraciones, ahora nos pusimos más tecnológicos y extraordinario por eso, que ponemos todas las peticiones de oración? ¿Sí o no? Ahora, imagínense que esa petición fuera más interminable, porque si cada uno trae una, porque los creyentes tenemos que ser agarradores de peticiones de oración, ¿sí o no? Tenemos que ir captando la necesidad de la gente. ¿Qué puede cubrir la necesidad de la gente? Dios a través nuestro, ¿sí o no? ¿Cómo lo hace Dios? A través nuestro, de nuestra oración juntos. Entonces hacemos esas listas. Imagínate que cada vez que oramos se produce un efecto extraordinario. ¿Quiere eso? Ese es el de repente de Dios. Eso es lo que va a hacer, y eso es lo que estamos procurando. Por último, tenemos que aprender a vivir, no solamente en fe, no solamente en la misma unidad, ni hacer oraciones potentes e ir al cielo en cada momento, sino que tenemos que aprender a vivir llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes cuál es nuestra diferencia? Por eso la iglesia postrera será mayor que la primera. La iglesia primera
¿Cuál es nuestra principal diferencia? Es que cuando los discípulos se reunieron, el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. ¿Sí? Y de hecho no estaba en ellos. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? Y tenemos toda la gracia de Dios puesta aquí adentro, en este pechito. Está todo lo que nosotros, cada uno en particular, necesita para vivir una santidad extraordinaria. Todos los recursos están puestos dentro de nosotros. Ahora, lo que tenemos que aprender es a vivir potenciando, usando este potencial que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad. Si tú y yo somos continuamente llenos, ¿qué pasa con este vaso que es continuamente lleno? Se rebalsa, ¿sí o no? Y cuando se rebalsa, empieza a cubrir a otros. Y se cierra el círculo bendito, porque si todos estamos en la misma unidad, en el mismo mover, en el mismo sentir y bajo la misma experiencia de vida particular, de repente va a soplar el Espíritu Santo entre nosotros y va a quedar la tendalada. ¿Sí o no? Me atrevo a decir lo siguiente: es tan sutil, tan delicado el tema, o tan específico, para ser más claro, que cuando estamos en este ámbito, si uno de nosotros está medio chanfleadito, ¿me entiende? Con el chanfle se da como la vuelta, no anda derechito, sino que algo le pasa. En lugar de juicio viene gloria, porque vamos de gloria en gloria. Aleluya. Entonces no cae un rayo, cae una unción, y el que estaba débil se potencia. Por eso dice la palabra profética: diga el débil, fuerte soy; diga el pobre, rico soy. Porque nos afecta, porque el Espíritu Santo se está derramando entre nosotros y está produciendo este fluir en que todos somos absorbidos. ¿Cuántos quieren esta mañana un de repente de Dios? ¿Cuántos quieren comenzar a vivir en esta inminencia, en este sentido de expectativa? Yo voy a poner todas mis fuerzas en el Señor. Voy a ser primero más responsable. Segundo lugar, voy a darle mayor valor a lo que es la iglesia. Voy a darle mayor valor y aunque de repente esté incómodo con otro, porque el pastor no me guste, no está muy guatón. Viene el cambio, iglesia, viene el cambio. Mantén tu expectativa. Iglesia, sea como sea que esté pasando entre nosotros, que no olemos tan bien, que no somos tan bonitos como parecía. Si tú y yo permanecemos y nos esforzamos cada semana en estar juntos, Dios va a hacer algo extraordinario. ¿Cuántos lo creen? Póngase en pie conmigo. Yo te solté una expectativa. Tú tienes que atraparla en tu corazón en primer lugar para comenzar a vivirlo. Una expectativa que determine a tu vida un sentido de prioridad, un sentido de valor, mis hermanos. Valorar en el Señor lo que somos y la potencialidad que tenemos, que no es individual, es de estar todos juntos. Estaban todos juntos y unánimes, y de repente sonó un estruendo como de un viento recio que remeció toda la casa, todo el lugar donde estaban. Y sus vidas cambiaron para siempre. Fueron todos llenos del Espíritu
Todos, sin excepción ninguna. Todos contaron otra historia en sus vidas a partir de ese momento. Porque se unieron y caminaron juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este día esta gloria tuya, esta gracia tuya, que nos volverá gente de un mismo corazón, gente de un mismo sentir, gente distinta pero bajo un mismo señorío, que nos valoramos, nos potenciamos y nos enriquecemos en tu gloria, Padre. Padre, yo no solo pido, yo oro declarando y creyendo con todos mis hermanos que lo que vamos a experimentar como iglesia, producto de este esfuerzo, va a traer resultados extraordinarios que glorificarán tu nombre en esta ciudad, que manifestarán, Señor, lo que nosotros somos en esencia, el cuerpo de Cristo, que afecta a su comunidad. Padre, yo declaro esto en el nombre de Jesús. En el amén con mis hermanos, yo declaro que la gloria postrera de esta iglesia será mayor que la primera. Y anuncio, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos vivir como tenemos que vivir. Oh, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, yo declaro tu bendición a partir de ahora mismo, en el nombre de Jesús. Esa bendición que enriquece y no añade tristeza. Esa bendición que comienza, Señor, a producir un nuevo deseo por vivir, un nuevo valor por lo que somos como iglesia, un nuevo valor, una nueva sustancia que se afirmará entre nosotros. En el nombre de Jesús. Diga amén con mucha fuerza. Aleluya.